Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a este evento. Soy Silvia García Castaño, vicepresidenta de GECON. Quiero daros la bienvenida a este evento titulado Reflexiones actuales sobre la sostenibilidad e información no financiera para el Consejo. Es una iniciativa que parte del Foro de Sostenibilidad de GECON. GECON, ya sabéis, que es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Una asociación que nace en el año 2015 con el objetivo de promover la presencia y el mejor talento sin género y sin generación en la alta dirección y en los consejos de administración. A lo largo de estos años hemos ido haciendo distintas iniciativas y digamos que el foro más reciente es el Foro de Sostenibilidad que hemos lanzado en julio del año pasado, en el cual hemos hecho una iniciativa muy interesante. Hemos lanzado lo que hemos llamado el Sustainability Hub, porque queremos y somos conscientes del compromiso que adquirimos como asociación con el modelo de desarrollo económico, social y medioambiental, un modelo inclusivo que pretendemos cree un impacto positivo y que sea perdurable en el tiempo. En el foro nos hemos marcado unos objetivos ambiciosos que podemos catalogar en tres. Por un lado, queremos reimaginar la economía, reinventando el futuro en clave de sostenibilidad. Adicionalmente, queremos reconstruir la gobernanza incorporando los criterios ASG a nivel estratégico en los consejos de administración. Y por último, queremos revitalizar la acción, ser agentes de cambio y apostar por una recuperación más sostenible. Estos son los objetivos del Foro de Sostenibilidad y dentro de ello y en colaboración con el programa Consejeros, en el que algunos ya habéis participado, bien como mentores o bien como mentís, hemos lanzado la iniciativa Sustainability on Boards. Hemos tenido el placer de contar con 20 consejeros de las mejores empresas españolas e internacionales para compartir sobre los retos y las oportunidades en temas de sostenibilidad que se plantean en los consejos de administración. Podemos decir que es un buen termómetro que nos ha permitido, y gracias a estas conversaciones, poder presentar hoy un documento que es un poco el compendio de estas reflexiones para el Consejo sobre sostenibilidad y criterios ASG. Y con ello queremos contribuir a que la sostenibilidad se incorpore de manera estratégica en los consejos, perdurable en lo que es el tiempo. Sin más, hoy empezamos la sesión, que va a comenzar con una breve presentación del documento que hoy se lanza con el título que hemos comentado y que van a llevar a cabo nuestras tres líderes del Foro de Sostenibilidad, que quiero presentar hoy, agradecerles todo el trabajo magnífico que venimos haciendo desde el mes de julio: Mariluz Castilla, Iria Calviño y Paloma Baena, y también agradecer a Sonsoles Santamaría como miembro del Consejo Asesor de Sustainability on Board su participación en estas jornadas. Seguiremos posteriormente con una jornada donde hemos invitado a una pequeña representación de estos 20 consejeros que han participado en la iniciativa, donde vamos a tener un breve debate y sin más quiero agradeceros a los presentes, a los consejeros que habéis participado, por vuestras aportaciones muy interesantes que nos permiten hoy seguir avanzando y presentar este documento. Sin más, os paso la palabra, líderes. Muchísimas gracias por todas estas iniciativas. Muchísimas gracias, Silvia, por la introducción y muy bienvenidos a todos y a todas de nuevo. Tenemos más de 120 personas conectadas, lo cual nos llena de alegría y os agradecemos mucho vuestro tiempo y vuestra participación. Y os queremos pedir que en el chat escribáis las preguntas y los comentarios que estiméis convenientes para que los tengamos en cuenta y, sobre todo, para que los podamos ir incorporando en nuestro trabajo que continuará, ¿no? Como decía Silvia, vamos a empezar con un pequeño resumen del documento. El documento lo haremos público en cuanto acabe esta jornada. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de sostenibilidad. Nos parecía importante hacer una pequeña reflexión sobre qué entendemos por sostenibilidad antes de pasar a ver después cuál es el contexto actual y las implicaciones que tiene para los consejos de administración. Con lo cual yo empiezo a hablaros de esta palabra que tanto oímos, que últimamente escuchamos tanto y que corre el riesgo, por lo menos en algunas percepciones, de pensar que puede ser un concepto pasajero o de moda, ¿no? Y nosotras, y yo creo que los 130 personas que tenemos conectados ahora, sabemos que
que esto no es así, que esto es un cambio estructural y que hay muchos factores que le dan sentido y que le dan alcance y que nos ayudan a entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Algunos vienen dados por el contexto regulatorio, sobre todo en Europa. Iria nos lo va a contar después. Otra por las políticas de inversión responsable o incluso las propias preferencias de los consumidores. Y incluso yendo un paso más allá, en los últimos meses ha pasado algo muy, muy interesante, que es que las propias políticas públicas se han orientado hacia criterios de sostenibilidad. Esto lo hemos visto con el instrumento Next Generation, que ha pedido a los países que hagan reformas e inversiones en uno de los componentes clave de la sostenibilidad, que es el medio ambiente, ¿no? Cuando intentamos entender el concepto de sostenibilidad, hay muchos marcos de referencia, quizá demasiados, no todos están alineados. Y vamos a empezar a verlos brevemente para ver después qué tienen en común. Por un lado tenemos marcos multilaterales, ¿no? Estos son los que tienen vocación de orientar la acción global. El más conocido de todos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también tenemos marcos específicos de industria o de sector que ante la ausencia de estándares comunes han surgido casi de forma voluntaria, la mayoría de ellos, como son los principios de inversión responsable, el marco de TCFD o incluso los principios de transición que han lanzado hace muy poquito las principales compañías energéticas, incluido petroleras, ¿no? Esto está haciendo que se doten de unos marcos voluntarios, como decía, ante la ausencia de estándares comunes, ¿no? Y por supuesto tenemos los indicadores ASG que se generan para orientar el reporte no financiero y que de facto se han convertido de alguna forma en los pilares de nuestra comprensión de sostenibilidad. Si pasamos a la siguiente slide, aquí tengo un pequeño resumen solo para que estemos todos on the same page, como se dice, ¿verdad? Los factores ASG responden a ambiental, que lo que intentan es entender cómo la empresa gestiona su rol en relación con el medio ambiente. Tenemos métricas que tienen que ver con las emisiones, el uso de energía, no solo de la propia empresa, sino también de su cadena de proveedores. La S de social, que tiene que ver con cómo la empresa se relaciona en su entorno, internamente, con sus empleados, en las comunidades en las que opera, con sus proveedores y que incluye conceptos como los derechos humanos, la diversidad, las condiciones laborales. Y por último, la gobernanza, que tiene que ver con cómo la empresa ejercita el liderazgo al interior de la empresa, cuáles son sus políticas, cómo se gestiona el consejo, cuáles son las políticas de ética e incluso las políticas de sostenibilidad, ¿no? Como decía, todos estos factores y estos marcos nos dan ciertas pautas. ¿Qué tienen en común? Pues si pasamos a la siguiente página, hago 3 referencias rápidas. La primera es que hablamos de 3 factores que son diferenciados pero completamente interdependientes. El buen gobierno, el medio ambiente y la sociedad. El segundo es que tenemos un foco tanto en el ámbito interno, es decir, nos importan las operaciones y los procesos, pero también y cada vez más del externo. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la huella que deja la empresa en la sociedad y en su entorno? Y el tercero son las métricas. Tenemos métricas de políticas, en algunas cosas métricas específicas de outputs y cada vez más esperamos métricas de impacto. Esto nos lleva a tener algunas implicaciones para el concepto de sostenibilidad. La primera es que supera ampliamente el foco en los aspectos medioambientales que fueron su origen, aunque no pierden su importancia, pero queda superado. Se ancla en el largo plazo y en un concepto de equilibrio con el entorno y ya no es solo una cuestión de reducción de riesgos, que es como iniciaron los indicadores ASG, sino que tiene que ver con cómo la oportunidad de generar impactos positivos para la empresa y para el entorno. Y esto nos ha llevado a la definición que planteamos en el documento y que recojo en la siguiente slide, que os proponemos como la orientación estratégica que busca crear valor económico, social y medioambiental en la empresa y en el entorno en el que ésta opera, tanto en el corto como en el largo plazo. La primera implicación que surge de esta definición y que podemos después comentar si estamos de acuerdo o no, por supuesto, es que el correcto desarrollo de la función garante del Consejo, particularmente frente a los stakeholders, va a requerir y requiere ya, de hecho, que la sostenibilidad de la empresa y la huella que deja en el medio ambiente, en la sociedad y a nivel de gobernanza sea una cuestión ya indelegable en la función del Consejo.
Y evidentemente esto tiene una serie de retos, una serie de implicaciones y de oportunidades que van a ser objeto de nuestro debate y de nuestro análisis durante el resto del tiempo que nos queda. Le paso la palabra a mi colega Iria, que nos contará más sobre el contexto en el que este concepto se ve hoy expuesto. Muchas gracias, Paloma, y buenas tardes a todos. Es un placer recibiros en este evento. Pues efectivamente hablaremos ahora de cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el contexto de la sostenibilidad. Si pasamos a la diapositiva, podréis ver que en el año 2020, por primera vez desde su creación, los 5 riesgos más importantes a largo plazo por probabilidad que identifica el Global Risk Report del Foro Económico Mundial respondieron a aspectos de sostenibilidad, en particular relacionados con el clima, son los cuadros verdes. En 2021, si bien, como no podía ser de otra manera, aparece el riesgo de enfermedades infecciosas, marcado en rojo, son los riesgos sociales, los 4 primeros riesgos por probabilidad continúan siendo ambientales. Esto confirma la tendencia de los últimos 5 años, donde 7 de cada 10 de los riesgos más significativos por probabilidad e impacto han sido de naturaleza ambiental o social. Esta realidad pone a la empresa en el foco del escrutinio público, político y regulatorio. Y hablemos ahora de regulación. La respuesta de los gobiernos y los reguladores a algunos de los retos planteados que se ha acelerado exponencialmente desde el año 2015. Gracias a grandes acuerdos internacionales conocidos por todos, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, que si bien son hitos que marcan la agenda social y medioambiental de las próximas décadas, también dirigen la senda económica. Desde 2018 se han registrado, en función de la fuente que se consulte, te dicen 170, 200, pero bueno, alrededor de 200 propuestas normativas a nivel global, que es más que la suma de todas las iniciativas presentadas durante los 6 años anteriores. Europa, sin duda, lidera el esfuerzo regulatorio a nivel mundial. Esta nueva ola regulatoria europea se sustenta en 2 líneas de acción fundamentales: el Plan de Finanzas Sostenibles y el Pacto Verde Europeo. No voy a entrar a valorar, porque no tenemos tiempo, ni el plan ni el pacto, que tienen un grandísimo impacto en los participantes de los mercados financieros en muy diversos sectores, pero sí que quiero resaltar que ambos contienen un gran número de actuaciones con alto impacto en gobierno corporativo de las compañías. En particular, una línea de acción, en concreto la 10 del Plan de Finanzas Sostenibles, está específicamente orientada hacia el rol de los consejos de administración en las estrategias de sostenibilidad de las compañías. Además, se impulsan actuaciones regulatorias en materia de divulgación, taxonomía de las actividades sostenibles, revisión de las normas de reporte no financiero y un largo etcétera, que por supuesto también tienen impacto en el gobierno corporativo de las compañías. Ya más recientemente, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 10 de marzo de este año mandatar a la Comisión para que presente una propuesta legislativa sobre diligencia de vida obligatoria en cadena de suministros, que pretende obligar a las empresas a respetar estándares medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de producción. Habrá que estar muy atentos a su evolución. Y paralelamente, la Comisión Europea, en octubre de 2020, abrió consulta pública que acaba de finalizar el 8 de febrero de este año sobre la iniciativa de Gobierno Corporativo Sostenible. En definitiva, que se espera un 2021 interesante. ¿Qué está pasando en España? Está alineada con la senda regulatoria europea. Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas revisado para impulsar sostenibilidad, proyecto de ley de cambio climático, modificación de la ley de sociedades de capital para implicar con la normativa de implicación a largo plazo de los accionistas, etc. Pero es obvio que la regulación no es el único driver que ha puesto la sostenibilidad en la mesa de los consejos. La respuesta del sector empresarial ha sido generar un intenso debate sobre la necesidad de un capitalismo consciente del propósito de empresa. De 2019 hemos visto medidas impactantes que han acelerado ese cambio. Me refiero al nuevo manifiesto de la Business Roundtable, rompe con el mandato de gestión orientada al accionista, venían defendiéndolo año a año desde 1997 y en la misma línea, en el año 2020, en el marco del 50 aniversario, el nuevo manifiesto de Davos, que sustituye al del 73, que establece que hay que asegurarse que el valor de las compañías no se mida únicamente en términos financieros, sino también en términos medioambientales, sociales y de buen gobierno. Por su parte,
Los inversores llevan años incorporando las consideraciones ESG en sus valoraciones de las compañías. Entre ellos, el gobierno de las cuestiones ESG es uno de los asuntos que tienen en cuenta a la hora de construir sus carteras de inversión. El ejemplo más significativo y que todos oímos es BlackRock, acaba de decir que va a votar en contra de 240 planes estratégicos si no ve progreso significativo en sus políticas de sostenibilidad de 2021, objetivos ambientales, estrategia corporativa, diversidad de la junta directiva, multitud, pero no es el único. Norges en 2019 ya desinvierte de combustibles fósiles, una desinversión de 11.000 millones de euros, estamos hablando del fondo soberano más grande del mundo, PCI, una larga lista sigue. Como señalábamos al principio, resulta obvio que esta realidad no puede desconocerse por parte de los consejos de administración. Queda fuera de toda duda la responsabilidad de los consejos de supervisar, promover las estrategias y prácticas ESG de las compañías. Es una temática con una creciente presencia en la regulación, desde luego, pero en los estándares de referencia, en las demandas de los inversores, gestores de activos y otros grupos de interés que no tenemos tiempo ahora de tratar. Además, la crisis derivada del COVID ha puesto más el foco en las prácticas de gobierno, ambientales y sociales de las compañías, señalando la transición sostenible como una de las vías de recuperación económica. Y en este contexto surge la iniciativa con el objetivo de plantear las implicaciones al Consejo y sus posibles recomendaciones y cuyos resultados pasa ahora Mariluz a contarnos muy brevemente. Pues gracias, Iria. Yo creo que Paloma y Iria nos han centrado un poco el contexto en el que estamos y por qué la sostenibilidad y el Consejo de Administración pues tienen que hablarse, ¿no? Venimos de un concepto estratégico de sostenibilidad y venimos de un contexto, como explicaba Iria, muy demandante y que ejerce continua presión. Entonces, en unos minutos pues os vamos a resumir reflexiones que hemos compartido pues, con esta veintena de consejeros que pues, viernes por la tarde, con pandemia, sin pandemia, con Filomena, pues han aceptado compartir reflexiones, compartir entre todos reflexiones, y han aceptado pues, elaborar este documento, ¿no? Entonces, lo que vamos a comentar es un poco pues, un modelo sencillo de cómo hemos recopilado toda esa información pensando en la sostenibilidad del Consejo, cuáles son las claves, ¿no? Cuáles son esas reflexiones y esos principios orientadores, ¿no? Para el Consejo. Aquí os ponemos 5 palabras, que yo creo que son palabras que resumen muy bien lo que hemos estado comentando y que van a ser un poco la clave que le dé al Consejo un poco ese checklist de cómo está organizando, ¿no? Cómo está integrando la sostenibilidad. Ya veis que son estrategia, propósito, transparencia, capacidades, acción. Las vamos a comentar brevemente, pero estos sí que son principios inspiradores. Si seguimos, son 5 principios en los que hemos intentado hacer un ejercicio de recopilación, de resumen y de condensación, ¿no? Entonces vamos a analizar brevemente cada uno de ellos y luego pasaremos al debate. Si vamos al principio 1, hemos recogido estas impresiones, ¿no? La sostenibilidad debe formar parte de la estrategia de negocio y por lo tanto es una función indelegable del Consejo. Esto tiene que ver con la estrategia, es una función indelegable del Consejo y si consideramos la sostenibilidad como un tema estratégico, pues también lo es, ¿no? Tiene que ver con negocio, con riesgos, con oportunidades y por lo tanto el Consejo tiene que velar porque se haga esta reflexión estratégica acerca de estos temas que ya hemos visto que vienen pues, desde muchos ámbitos, ¿no? Y luego tiene que ver con este concepto de supervivencia, ¿no? De perdurabilidad de la empresa. Ese debate siempre del corto plazo, del largo plazo, el Consejo mira al largo plazo, a la perdurabilidad de la empresa, sabiendo que el capital no va a entrar en empresas que no incorporen estos conceptos, por lo cual esta visión estratégica del Consejo pensamos que es importante, no es algo anecdótico, no es algo de un departamento, es algo que el Consejo tiene que velar porque se plantee como función estratégica y pensamos que es indelegable. Otro principio. Tenemos ocasión de discutir el 2. Bueno, tiene que ver con el propósito y la cultura, ¿no? Ha habido muchos comentarios de cómo se incorpora este tema de la sostenibilidad en el propio propósito de la compañía, ¿no? Es esa pregunta del why, o sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Qué tipo de servicios proponemos? ¿Qué tipo de empleados contratamos? ¿Qué tipo de productos ofrecemos? Esa idea de cómo incorporamos la sostenibilidad en la razón de ser de la empresa. Eso es una reflexión necesaria también.
Y tiene que ser una reflexión que cale. Y esto no es fácil, o sea, que cale en toda la organización, que cale desde abajo arriba, pero sobre todo también desde arriba abajo. Y además, no porque nos lo exige la ley, que en muchos casos ya hemos visto que nos lo exige, sino por convicción. Entonces, esa idea de permear en la organización, sabemos que nos lo están pidiendo. Los nuevos empleados exigen que las empresas tengan este tipo de principios. Entonces, esto hay que incorporarlo. Y luego hay que crear ese tipo de cultura que es capaz de promover ese activismo empresarial. Parece que activismo y empresarial no van de la mano, pero deberían hacerlo para crear este impacto positivo. Es decir, ese tipo de cultura, si alguien puede resolver de forma rápida grandes retos, son las empresas, colaborando con otros, por supuesto. Entonces, esa cultura que tenemos que imponer tiene que ser capaz de llegar a este activismo con impacto. Principio 3, tiene que ver con transparencia. Transparencia que nos la estamos encontrando. Pues muchos consejeros que nos escucháis estaréis firmando, habéis firmado ya el Estado de Información No Financiero de este año. La regulación impulsa este tema, nos está impulsando, nos está obligando a la transparencia. Pero yo creo que también estamos visualizando que esto tiene algunos efectos beneficiosos porque nos facilita el diálogo con inversores, el diálogo con los mercados. Como decía la CEO de SASB, tienes que crear tu propia historia, tienes que contar tu propia historia, ¿no? Y eso facilita el diálogo. Es verdad que en el tema de información no financiera, pues todos los consejeros que hayáis firmado un estado de información no financiero, sabéis los problemas que nos podemos encontrar. Los indicadores no son homogéneos, no estamos a la altura de los sistemas robustos que tenemos en información no financiera, muchos temas todavía no sabemos cómo tangibilizarlos, etcétera, etcétera. Y ahí pues podremos comentar qué están haciendo los consejos ante esta situación, ¿no? El camino todavía tiene unas cuantas piedras y es verdad que hay muchos organismos trabajando en ello, ¿no? Pero es verdad que hay que consolidar el dato. Pero aquí queríamos dejar también una idea. Todo ese esfuerzo tiene que permitir consolidar la gobernanza del dato, pero no solo por el dato, tiene que servir para actuar, tiene que servir para gestionar. Toda esa información que estamos recopilando ahora, no financiera, pues tendría que ser robusta, sólida, por supuesto, pero además tendría que servirnos para avanzar, para gestionar, para identificar desfases, para actuar. Ese sería un poco el reto que lanzamos. Cuarto principio. Bien, el Consejo le estamos poniendo muchos deberes y quizá también el análisis es qué capacidades necesita el Consejo. Y entonces sí hemos percibido pues, que empezamos a estar de acuerdo cada vez más en que este tema es importante, este tema es estratégico, por lo tanto esto requiere un nuevo perfil, posiblemente de consejero independiente, un perfil que aporta capacidades, un perfil híbrido, que entiende el entorno y aporta también sensibilidades. O sea, es posiblemente un consejero que tiene que ser capaz de poner esta lente de la sostenibilidad en muchas de las decisiones del Consejo, sean o no de sostenibilidad. En algunas empresas estamos viendo la creación de comisiones de sostenibilidad. Pueden ser una buena fórmula, quizá no es la única, pero es verdad, nos han comentado muchos consejeros, que cuando hay una comisión de sostenibilidad, la sostenibilidad entra en la agenda del Consejo. Se le dedican recursos, se debate sobre ella y eso siempre es positivo. Y por supuesto que el Consejo pues, tendrá que tener en general formación. Estos son reflexiones del Consejo, pero también para el Consejo. Y ahí hay todo un reto de formación. Y el último principio, el quinto principio, pues quizás sea el final. O sea, ¿todo esto para qué? Queremos que sea un tema estratégico. Sabemos que hay oportunidades, que tiene que ver con esa visión a largo plazo, que lo necesitamos imbuir en la organización, que debemos ser transparentes, tener capacidades, pero ¿para qué? Y un poco este es el último principio, no el último, sino el último que comentamos, tiene que servir para diseñar una hoja de ruta y cambiar cosas, cambiar modelos. Tiene que servir para que el modelo de negocio, en base a estas reflexiones, cambie. Pueden ser los productos, pueden ser los procesos, pueden ser las políticas, puede ser la cultura, pero algo tiene que cambiar en la empresa en base al contexto que estamos diciendo. Lógicamente, las empresas no van a poder abordar todos los temas. Cada empresa tendrá que diseñar sus temas importantes, qué es importante en su sector, dónde puede influir, quiénes son sus stakeholders principales. Todos a lo mejor no son igualmente importantes. Una cotizada va a tener a los inversores, pero una empresa de gran consumo no cotizada quizá tenga a sus consumidores detrás.
Y todo esto, las empresas, pues además con una gran capacidad de comprensión del entorno, porque surgen nuevas oportunidades. Comentábamos antes pues el Green Deal, los fondos europeos, ¿no? del Next Generation. Esas son oportunidades que nos trae el entorno, que el Consejo tiene que velar porque se identifiquen y se aprovechen. Y sobre todo para que toda esta reflexión estratégica pues, acabe en planes de acción concretos que realmente tengan impacto. Entonces, bueno, estos son 5 principios, un ejercicio, como digo, de resumen de muchísimos comentarios que nos van a servir. Yo creo que con esto ya pues terminamos la presentación y vamos a empezar ya la mesa redonda. Yo creo que estos principios nos tienen que servir precisamente pues, para poder iniciar esta mesa redonda. Mientras vamos incorporando a los consejeros que tenemos, pues los voy a ir presentando. La verdad es que lo primero, agradecerles muchísimo que estén con nosotros, primero que hayan estado con nosotros, como decía, contra viento y marea, y casi es real, ¿no? Pero que estén hoy también aquí con nosotros. Voy a citarlo simplemente: Emma Fernández, que es consejera de Metrobacesa, Asway y ASTI, Emma, encantadas. Socorro Fernández Larrea, consejera de Red Eléctrica Corporación, Molins Cemento y Banco Caminos. Socorro, un placer tenerte aquí hoy. Mamen Gómez de Barrera, consejera de Red Eléctrica Corporación y Grupo Ecentis, y además ha sido presidenta de una de estas comisiones de sostenibilidad, o sea que algo podrá compartir. Gracias, Mamen. Jorge, tenemos aquí a Jorge Medina Aznar, no sé si lo vemos todavía, presidente no ejecutivo de Bankinter Gestión de Activos y además cofundador y consejero de Energy. Jorge, encantado de tenerte entre nosotras. Y Patricia Urber, consejera independiente de Enagas, entre otros cargos, que también pues, amablemente ha aceptado compartir esta revisión con nosotros. Pues nada, empezamos el debate. Yo le cedo la palabra a Paloma y pues os vamos a ir pasando preguntas entre unas y otras. Paloma, comienzas tú. Encantada de saludaros otra vez. Hemos pasado muchas horas juntos y ahora vamos a pues a hacer públicas estas conversaciones que hemos tenido y a debatir porque bueno, todo tiene su aquel. Empezamos, para que lo sepa la audiencia, vamos a seguir la estructura de los principios que presentábamos y yo voy a presentaros y a empezar un diálogo por el principio sobre la estrategia, ¿verdad? Nosotros hablábamos de la importancia de incluir la sostenibilidad en el ámbito de competencias del Consejo por su carácter estratégico, no solo como una visión de mitigar los riesgos, sino realmente de capturar la oportunidad, de vincularse con los stakeholders y de entender el contexto para poder precisamente aprovecharlo como ventaja competitiva. Yo me dirijo a Socorro y a Mamen. Socorro, ¿qué pasos debe dar una empresa apoyada desde el Consejo para que esta integración, que sobre el papel parece pues, clara y evidente, se haga realidad y permee a las decisiones estratégicas de la empresa? Bueno, para empezar, lo primero que tiene que hacer es creerse desde arriba, ¿no? O sea, estar seguro desde el Consejo, como decíais en el estudio que habéis terminado. O sea, tiene que permear del Consejo hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de largo plazo y eso es justamente lo que tiene que hacer el Consejo. Hablamos de una estrategia, que es justamente una de las misiones del Consejo, y hablamos de creación de valor, ¿no? En este caso, cuando hablamos de sostenibilidad, ya estamos pensando en una creación de valor compartido, ¿no? Y eso quizás es lo que le pone el matiz, ¿no? Hablamos de propósito, de valores, y justamente estos valores son los que de alguna manera tiene que defender el Consejo. Y también, ¿qué pasa desde el Consejo? Que la sostenibilidad tiene que imbuir toda esa estrategia porque afecta a mucho de lo que el Consejo tiene que ver. Como decía antes, está esa creación de valor compartido, pero también el Consejo, además de velar por esos valores y ese propósito que comentaba, una de las cosas que tiene que hacer es velar por el valor de la compañía, ¿no? No solamente esa creación de valor, sino el propio valor de la compañía, ¿no? Y ya sabemos por un montón de estudios que se han hecho al respecto que las empresas que de verdad demuestran poner en valor el concepto de sostenibilidad tienen un rating mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que el resto de compañías. También porque una de las preocupaciones del Consejo, que es la financiación a largo plazo de las operaciones,
ahora con todo el tema que ya está tan en boga de la finanza sostenible, es evidente que cuanto más sostenible seas, más barata será tu financiación, con lo cual, razón de más. El consejo debe estar seguro de que hay licencia para operar la empresa, ¿no? Y antes pensábamos más en licencias administrativas, en cumplir con esos roles, pero ahí cada vez más hablamos de una licencia social, ¿no? De una confianza que te tiene que otorgar tu entorno, y en concreto tus stakeholders, y esos stakeholders, empezando por los empleados, que sin ella no puedes operar, con lo cual el consejo tiene que preocuparse de que debe ser así. Y creo que además desde el consejo es importante, porque todos los temas ESG al final nos dejamos la G como lo último, y me parece que el consejo lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo de esa gobernanza, ¿no? En lo que es su forma de funcionamiento, lo que son sus principios, lo que es la diversidad que tiene dentro del consejo, lo que es la composición, si tiene o no está prestando importancia a todos los temas de sostenibilidad. Pero igualmente tiene que dar ejemplo formándose, tiene que dar ejemplo con perfiles que de verdad atiendan a este punto, ¿no? Y luego también desde el consejo se miran los riesgos, ¿no? Que justamente antes habéis comentado, en el estudio se contemplaba que 4 de los 5 mayores riesgos que se observan tienen que ver con la sostenibilidad, con lo cual cuanto más si este consejo, que tiene que velar por esos riesgos, se fija precisamente en ellos, ¿no? No me quiero enrollar más, pero dejo paso a mi compi Mamen. Gracias, Socorro. Mamen, cuéntanos también cómo ves tú esto, y construyendo un poco sobre lo que nos comentaba Socorro, ya hablaba de entender el valor de la empresa. ¿Están preparados? ¿Tenéis la información que necesitáis para impulsar esa reflexión de la generación de valor asociada a la sostenibilidad desde el consejo? Bueno, nada, muchas gracias a todos por estar ahí, especialmente Mariluz, Paloma, Iria, yo creo por este maravilloso y necesario trabajo y documento de orientación, que llamamos, pero de una orientación yo creo que bajada al terreno y clara, ¿no? Que también es una de los propósitos de los que hemos estado y hemos venido hablando durante todo este tiempo, y que liga perfectamente con las funciones precisamente de un consejo de administración, ¿no? Cuya principal función de lo que estemos hablando es de ayudar, de enfocar, de priorizar y de asegurarse que las cuestiones tienen el rigor suficiente y la visión, o llamémosle el equilibrio entre el corto plazo y la necesidad de actuar con el largo plazo. Yo creo que todo esto encaja mucho al final. Quiero decir que le estamos poniendo palabras nuevas a cuestiones que muchas empresas de facto, y muchas de las que hoy en día vemos que están actuando, lo tienen ya en su ADN. Quizás no lo hemos llamado ESG, pero quizás lo tienen, ¿no? Precisamente porque de lo que estamos hablando es de dar ese equilibrio entre la necesaria actuación que siempre la han tenido las empresas, pero hoy en día más que nunca, ¿no? La inmediatez, la capacidad de respuesta, la capacidad de responder ante situaciones no previstas. El año pasado ha sido un año de absoluto ejemplo, ¿no? De todo ello, pero siempre considerar que todas estas decisiones deben de tener en el fondo esa coherencia con dónde queremos estar, qué es lo que queremos ser y el propósito de futuro de la compañía, ¿no? Al final, a veces no nos tenemos que perder, como digo yo, cuando hablábamos, y Iria, Mariluz, lo habéis nombrado perfectamente, ¿no? Es decir, al final decimos, bueno, es que hay un montón de marcos, ¿no? De indicadores, de KPIs, de la manera de estructurar. Bueno, bien, o sea, a mí la parte de los riesgos, incorporando la parte de ESG, es importantísimo, pero no nos olvidemos que no son más que herramientas. Es decir, al final son elementos que nos ayudan y nos ordenan o nos dan pistas, llamémosle, de referencias de cómo llevar a cabo de estas cosas, pero no podemos perder el foco sobre el final, ¿no? Al final, cuando hablamos incluso de estrategia, que siempre cualquier persona lo vincula directamente a un consejo de administración, de ahí surgen los planes de negocio, de ahí surgen las líneas de actuación, que al final lo que tratan es de dirigir a la compañía para esa consecución, pero el final de la estrategia no son el plan de negocio ni son los objetivos que de forma continua además estamos revisando, ¿no? El final es
dónde queremos estar, qué huella queremos dejar. Y yo creo que este año, por decir algo un poco distinto, ¿no?, de lo que comentaba Soko, ¿no?, porque yo creo que ya ha tocado prácticamente todo, ¿no?, pero si ha habido un año en el que se ha puesto de manifiesto la importancia de la actuación cercana y del impacto de las compañías, ese ha sido este año 2020, ¿no? Los empleados, el impacto en el entorno, son cuestiones que las hemos tocado este año de cerca, que han sido algunas de las explicaciones de por qué las compañías han podido salir de una situación de crisis o están navegando en esta situación de crisis de una manera mejor quizás de lo que estábamos esperando, y esto no nos pone más que de manifiesto todas estas cuestiones del entorno. Hablabais del manifiesto de Davos, hablabais de los inversores, pero no nos olvidemos de que los inversores al final de su propósito es estar invertidos en compañías que tengan futuro. Es decir, esto hay que ligarlo a la rentabilidad. Lo único que pasa es que hoy en día claramente ya es mucho más medible que la rentabilidad de una compañía está asegurada cuando esta compañía tiene en la cabeza la idea de pensar hacia el futuro, de pensar en ser competitiva, pero identificar muy bien sus riesgos y oportunidades de futuro. Y todo esto es el marco ESG. Mamen, muchas gracias porque me lo has puesto muy fácil para pasar al segundo principio, que es propósito. Yo quería antes también pedirle una reflexión a Emma sobre estrategia, que sé que le gusta mucho la estrategia, y como estamos en propósito y estrategia y al final esto es transversal, voy a dejarla de propósito, pero también dejo que Emma, si quiere, por favor, nos aporte un pelín sobre estrategia. Y respecto de propósito, simplemente lo hemos hablado, tenemos Davos, tenemos la Business Roundtable, de repente ha habido un shift, un cambio de paradigma empresarial absolutamente impresionante. A mí lo que me gustaría oír de vosotros es si vosotros estáis percibiendo desde el Consejo si este nuevo propósito de empresa, no solamente dirigido a maximizar beneficios del accionista, sino a todo este mundo, bueno, ahora le llamamos stakeholders, grupos de interés, llamémosle como queramos, pero tiene que inspirar la estrategia de la empresa, sus planes de negocio, sus objetivos a largo plazo. ¿Estáis percibiendo realmente ese cambio? Y la otra pregunta que os lanzo es, ¿qué puede hacer el Consejo para generar que la sostenibilidad forme parte de la cultura de empresa? ¿Cómo hacemos para bajarlo? Dicho esto, Mamen, Jorge, por favor, encantadísimas si nos dais vuestras reflexiones, y Emma, a ti también te invito a unirte. Bueno, gracias, Iria. Yo creo que os tengo que felicitar por la oportunidad, como ha comentado Mamen, Soko, de traer este debate a la mesa de una manera ordenada, porque creo que estamos viviendo una transformación exponencial de la sostenibilidad. Si os fijáis, todos los que llevamos en estos ámbitos durante muchísimos años, la sostenibilidad y los conceptos ESG no son nuevos. El impacto en la estrategia de las compañías no es nuevo, pero es cierto que se está produciendo un punto de inflexión donde todos estos temas se están acelerando, y lo que ha sucedido en el 2020, que también comentaba Mamen, yo creo que ha tenido ese efecto multiplicador que no podíamos esperar. Entonces, la estrategia es evidentemente es indelegable por parte del Consejo de Administración, y todas las tendencias que estamos viviendo en nuestro entorno actual apuntan a que el medio ambiente, lo social, las personas, la escasez de talento y todos los temas que tienen que ver con gobernanza, metiendo en gobernanza, pues, digamos, la calidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, son elementos esenciales de nuestro entorno. Entonces, cuando un consejo tiene que analizar el entorno para formular una nueva estrategia, tiene que tener en cuenta todos estos factores como algo esencial. Y tiene que impulsar en el equipo directivo el que los tenga en cuenta, porque ya sabemos que el consejo tiene que combinar las funciones de impulso con las de supervisión. Y en el equilibrio de esas dos funciones es en las que está la sostenibilidad de la empresa. Entonces, yo creo que la definición que habéis incluido en el documento me parece muy acertada. Hablar de sostenibilidad como esa orientación estratégica que busca crear valor económico, social y medioambiental en la empresa, en su entorno, en el corto y en el largo plazo. Creo que con eso
pues ya tenemos la coctelera suficiente para que el Consejo debata en todos estos terrenos que están transformando de alguna manera las reglas del juego. El propósito. Yo creo que todas las compañías hemos definido siempre una visión que ha ido mucho más allá de la de ganar dinero. Porque es cierto que ganar dinero yo creo que es como el aire para las personas en las compañías. Ninguno de nosotros vivimos para respirar, pero si no respiras, pues no puedes tener un proyecto sostenible. Entonces es cierto que la rentabilidad y el ganar dinero es ese elemento que hace que tu proyecto pueda tener una viabilidad. Pero por supuesto tiene que tener una respuesta coherente para todos los stakeholders, y lo que es la gestión de los distintos públicos de interés también es un elemento que yo creo que tradicionalmente las compañías más modernas han tenido en cuenta, pero que hoy en día pues obliga a todos, incluido políticos, instituciones públicas, privadas, ONGs. Entonces, en ese sentido, pues me vuelvo otra vez a referir a daros la enhorabuena por la iniciativa de ordenar todos estos conceptos de una manera cercana al Consejo y de una manera cercana a los directivos, que creo que es un tema muy necesario en este momento. Muchísimas gracias, Emma. Mamen, sobre propósito, un minuto, ¿cómo lo ves? A ver, bueno, yo insisto, es que creo que ya habéis comentado mucho, pero sí, casi por un poco complementar lo que comentaba Emma, lo que está un poco vinculado a cultura, ¿no? Que hablabais. Yo creo que ha sido Mariluz la que hablaba de permear, ¿no? Y entonces, yo creo que es una palabra muy, muy acertada, ¿no? La cultura, a ver, yo siempre digo que la manera de hacer que las cosas sean profundas no es que sea una meta de cumplimiento, sino de entendimiento, ¿no? Y entonces yo creo que en esto el Consejo de Administración, lógicamente, no es que tenga un papel importante y relevante, es que es quien debe de impulsarlo. No hay nada más convincente en ninguna compañía que el primer ejecutivo y el Consejo de Administración completamente volcados en transmitir las prioridades, ¿no? Y además es lo que hace que de verdad todos hemos trabajado en compañías y todos sabemos cuando de alguna manera las cosas son de adorno y cuando las cosas de verdad tienen su fondo, ¿no? Yo creo que cuando algo que se intenta impulsar desde arriba, de crear esa cultura, de hacer las cosas de determinada manera, yo creo que el Consejo de Administración tiene un papel esencial, no solamente porque le corresponde, sino porque además las herramientas que tiene a su alcance para poder hacer que las cosas se aceleren son fundamentales. Con lo cual ahí casi complementar con este punto, ¿no? de responsabilidad sobre la creación e impulso de la cultura de la compañía que tiene el Consejo, y efectivamente en todos los temas de propósito, ¿no? De impulsar esta visión ESG de medio y de largo plazo, me parece que tendremos y tenemos un papel absolutamente fundamental. Gracias, Mamen. Jorge, no por ser el último menos importante, por favor. Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias a EGECON por dejarme participar en esta iniciativa tan interesante y luego por participar hoy con este lujo de consejeras en el panel. La verdad que es un tema estrella y que coincido con todo lo que habéis dicho hasta ahora. Bueno, propósito corporativo. Yo voy a elevar, para dar otra perspectiva, voy a elevar incluso el concepto, ¿no? Bueno, el propósito, esta razón de ser, el por qué hacemos las cosas o el por qué una compañía tiene la legitimidad para actuar en la sociedad, pues yo creo que está en la organización, está creando una mayor visibilidad de hoja de ruta por la que seguir los pasos. Yo creo que las personas les está generando un entusiasmo y sobre todo un elemento de motivación. Y bueno, pues en la sociedad también, lógicamente, que genera expectativas en cuanto al papel social que tienen que cumplir las empresas. Pero digo que quería elevar el concepto de propósito corporativo porque para mí es como las virtudes de los griegos de alguna manera, que la excelencia se conseguía practicando estas virtudes. Bueno, pues eso está muy ligado a los contextos históricos. En la Edad Media esta virtud era la teología. Bueno, pues en la Revolución Francesa podría ser la Ilustración
Y en el contexto histórico actual, pues yo creo que la virtud es la sostenibilidad y la digitalización. En el documento está muy bien reflejado que las empresas ahora se miden en clave de sostenibilidad y digitalización. Quiere decir que ha calado, esto lo que quiero decir es que ha calado en las empresas, en los bancos y en la sociedad esta segunda dimensión de la empresa. Nos estamos dando cuenta ahora que dirigíamos empresas con un solo ojo, con el ojo tapado, porque solo mirábamos a los resultados económicos, financieros, etc. Entonces, este prisma ahora de resultados no financieros, de impacto en la sociedad, pues el impacto medioambiental y dar soluciones a estos problemas globales del mundo, pues es un tema que ha calado evidentemente. Yo, para no alargarme más, yo os diría que el COVID en 2020, si se hubiera producido en 1970 o 1980, yo creo que las empresas hubieran actuado de la misma forma, es decir, primero proteger a los empleados, después de alguna manera garantizar la continuidad de los servicios de la cadena de valor. Tendríamos que haber visto la gestión de la caja, de la liquidez, que era muy importante, bueno, las fuentes, todos los aspectos. Pero la gran diferencia de los años 60, 70, 80 con 2020 es que las empresas y bancos han dicho no qué tengo que hacer con mi empresa, sino qué puedo hacer además por los demás. Y ese ha sido un elemento diferenciador claramente, y es porque vivimos en un contexto, ya digo, histórico, afortunadamente, de que ha calado la sostenibilidad. Luego hacemos más incidencia a la cultura y a la estrategia, si queréis. Millones de gracias, Jorge. Seguimos con otro principio, pero vamos, podéis... esto es un coloquio como si estuviéramos tomando un café tranquilamente, pero y además estamos recibiendo preguntas, muchas tienen que ver con capacidades, o sea que la siguiente pregunta pues quizá las pueda recoger. Pero también queríamos preguntaros, sois consejeros, tenéis que formular las cuentas, pero también sabemos pues, que estamos en un entorno complicado. Muchas sois empresas cotizadas y seguramente os evalúan de diferente forma, diferentes proveedores, no hay forma de compararos de forma objetiva con otras empresas, los indicadores no son homogéneos. Pues un poco la pregunta es, ¿cómo os tiembla la mano cuando tenéis que firmar este estado de información no financiera? ¿Y cómo estáis abordando pues, todos estos retos que decimos? O sea, ¿cómo estáis respondiendo, ¿no?, a esa falta pues, innata de homogeneidad en el mercado? Y quizá también ese último ángulo, ¿dónde creéis que estamos? O sea, ¿estamos todavía pues, consolidando estos datos para que sean realmente sólidos, como lo son los financieros? ¿O estamos empezando ya a evolucionar a utilizar esos datos para empezar a tomar decisiones? Bueno, pues Patricia, que tú todavía no te hemos escuchado. Empieza tú. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, decir una cosa en la que estoy muy de acuerdo y otra en la que no estoy nada de acuerdo, ¿no? La que estoy muy de acuerdo en que el documento que estáis liberando y esta sesión es fantástica, y lo que no estoy nada de acuerdo es que no podemos generar un panel en el que estemos todos de acuerdo por defecto, porque no se genera debate. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han comentado los predecesores, ¿no? A los que he escuchado. O sea, que o tenemos que buscar un tema un poquito más subversivo, porque aquí lo bonito es generar un poquito de emoción, ¿no? Sí que antes de pasar a este punto, sí que quiero hacer un pequeño remarque, que también lo ha mencionado Elma, ¿no? No nos olvidemos que el primer objetivo de una compañía es su propia supervivencia. Es decir, una compañía tiene que ser rentable. Y hay una gran diferencia entre lo que son las compañías del IBEX, de las compañías cotizadas, con aquellas compañías mucho más pequeñas que tienen otros recursos y que pueden ser de un corte mucho más tradicional y que quizás pues, no han nacido con el propósito de ser sostenibles. Entonces, estas compañías para esta transformación tienen básicamente, primero, que ser rentables para poder invertir en todo aquello que se necesita para esta transformación. Y luego quizás sea la propia aplicación de esos criterios que las llevan a ser más sostenibles las que les harán ser sostenibles financieramente, es decir, las que les harán hacer ser más rentables. Un poco, digamos, esa pescadilla que se muerde la cola. Lo que está claro es que nuestros interlocutores a los que tenemos que dar cuentas han cambiado. Antes, las personas, o sea, las instituciones o las personas que nos daban su confianza con la compra de los títulos en las cotizadas,
eran nuestros principales interlocutores. Ahora tenemos empleados, clientes, la sociedad. Ojo, que en un mundo como el de hoy, que tiene que ser absolutamente transparente por la presencia de las redes sociales, donde ya no hay nada que se pueda esconder, la propia sociedad puede impulsar una compañía o tirarla completamente desde un punto de vista reputacional, ¿vale? Y esto da lugar a una serie de indicadores distintos, que no son solamente los financieros y que evidentemente son muy heterogéneos y difícilmente comparables. Lo primero es que tienen que ser medibles. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener claras. Y esos indicadores pues, pueden ser desde el grado de satisfacción de los clientes, el engagement de los empleados. Una compañía, a no ser que se dedique a hacer body shopping, que digamos tiene un nivel de attrition, un nivel de rotación muy elevada, pues a largo plazo tampoco es sostenible, ¿no? Como pues, indicadores, por ejemplo, de diversidad, indicaciones medioambientales o indicadores también pues, de descarbonización como tal. Pero claro, las empresas del IBEX, lo habéis mencionado previamente, yo creo que ya no solamente por la ley 11 de 2018, que ya hablaba de la necesidad de presentar esta información no financiera a aquellas empresas que tenían más de 500 empleados o más de 200 con unos activos de 20 millones o ingresos de 40, no recuerdo las cifras, y que poco a poco se está haciendo extensible, aparte de la regulación, que es una primera manera de hacer las cosas. Yo creo que es un tema de convicción. Es decir, estos indicadores por los que otros stakeholders juzgan a las compañías son aquellos en base a los cuales también tienen que tomarse decisiones. Y son indicadores que van a permitir, porque es donde tenemos el foco del mercado, no solamente el de nuestros accionistas, son indicadores que van a permitirnos ser más rentables. ¿Qué se podría hacer? Una de las ideas que a mí siempre bueno, pues me surge por la cabeza es que los objetivos tienen que estar alineados a lo largo de toda la compañía. Y señores, una de las mejores formas de alinear los objetivos es con el pago de los variables, de los incentivos a largo plazo, etcétera, etcétera, de los directivos. Una vez definidos esos indicadores que se van a mostrar con la transparencia debida a nuestros nuevos interlocutores, en mi opinión, el comité de dirección y bueno, cada empresa, según juzgue al nivel que considere, tiene que tener parte de su retribución asociada al cumplimiento de indicadores no financieros, porque es la manera en que, como personas humanas que somos, que nos cuestan los cambios, a todos, a mí la primera, digamos, nos alineamos con esos nuevos indicadores. En ese sentido, bueno, hay que alinear esos criterios retributivos y hay que también actualizar internamente la capacidad de reporting, porque claro, a ver, cada vez de alguna manera que nos dicen, ahora te van a medir por algo distinto, uy, qué pereza, señores, tengo toda la información, tengo los thresholds bien puestos, son objetivos alcanzables. Señores, dediquémosle tiempo a eso en los consejos, empujémoslo y hagamos que tengamos algo que sea sostenible en sí mismo, que sea medible, que sea alcanzable y que después nos permita que la empresa sea más rentable y no solamente sea una moda a aplicar, sino que sea realmente algo que nos conduzca a un mayor nivel de negocio. Esa es mi opinión. Las empresas de IBEX lo tenemos más sencillo porque llevamos mucho tiempo. Yo en Enagas, la verdad, tenemos un modelo de gobierno en el que estos indicadores pues, llevan mucho tiempo implantados, pero yo creo que esto va mucho más por aquellas empresas que quizás tienen otros recursos menores y el Consejo tiene la obligación de pedir recursos en la medida que se pueda para efectivamente trabajar en esta línea. Esa es mi opinión. Pues Patricia, ya has incorporado nuevos temas, pues remuneración y le has dado un vuelco de empresas más rentables, todo esto tiene un sentido que rentabilidad. Hay muchas preguntas en el chat, yo voy a recoger una que tiene que ver con esto y se la paso a Socorro para que continuemos con este tema, porque dice, ¿qué espera un consejero cuando lee un informe de sostenibilidad o de información no financiera? ¿Qué se debería poner el foco? ¿Cuáles son las mejoras que estás detectando? Bueno, pues la recojo, te la paso y completa las reflexiones que quieras, ¿no? Lo que ha dicho Patricia. No tienes el foco, tienes el... No, sí, no ya lo tenía en mute, esa es la palabra del año de esta época. Bueno, vamos a ver. Ya tú hablabas de que si nos ha temblado la mano alguna vez a la hora de firmar la información no financiera. Bueno, yo creo que normalmente
antes de que exista esa información no financiera hay muchos previos, ¿no? Donde de alguna forma te planteas, bueno, yo esto lo veo como la operación bikini, o sea, tú sabes que te vas a desnudar y de alguna manera te preparas un poco para ello, ¿no? Es algo parecido y en la época que estamos mucho más, ¿no? No significa que no te vayas a cuidar donde todo el año, o sea, te tienes que cuidar de todo el año porque si no luego no haces nada, pero lo cierto es que te cuidas un poco más y te ves un poco más cuando tienes que desnudarte. Y la operación no financiera, la información no financiera no deja de ser el desnudo integral. O sea, estábamos acostumbrados a enseñar un poco la patita con la información financiera y ahora esto es todo lo que hay, ¿no? Entonces, creo que hay una parte previa, como decía, de preparación, de concienciación, y ahí se plantean muchos retos, la verdad. Uno de los principales es ¿qué mido? O sea, ¿qué tengo para medir? ¿No? O sea, ¿o qué tengo medido? ¿No? Eso, los indicadores, ¿no? Y como al final es una información que te miran desde fuera, es ¿qué importará afuera? ¿No? Hay una parte de indicadores, hay otra parte también de materialidad para los grupos de interés, porque o sea, no a todos importa todo y tengo que ver un poco cuáles son de verdad mis grupos de interés y qué les interesa a ellos y cuánto les interesa cada cosa, ¿no? Por otra parte, es verdad que todos somos conscientes de que lo que no se mide no se mejora, con lo cual nosotros mismos, o sea, ya no solamente es para enseñarnos fuera, sino que nosotros mismos tenemos interés en medir todos estos ítems para saber cómo vamos progresando, ¿no? Entonces, es verdad que para eso tenemos cada vez más herramientas, pero, insisto, una buena parte es decir, oye, ahora que me desnudo, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? ¿Me valorarán? ¿No me valorarán? Y sobre todo el qué mido, ¿no? O sea, qué es importante para los demás. Y para eso, al final, en esos previos que decía, claro, como no se trata de improvisar para soltar un documento con el que quede bien, sino que además tiene que haber una cierta coherencia, yo creo que empezando por el Consejo, y yo creo que es importante que o bien tengas una comisión de sostenibilidad o tengas perfectamente definido en qué comisión del Consejo se estudia con detalle la sostenibilidad. Es importante que luego aguas abajo haya un departamento que se encargue de la sostenibilidad. Hace falta también un plan o una política de sostenibilidad para que permee a toda la organización. Es necesario mucha comunicación interna y externa y cuidarla mucho. Como decía Patricia, es necesario que los incentivos que hay vayan encaminados y alineados con esos principios de sostenibilidad. O sea, hay mucho que hacer y no es solamente ese momento del desnudo integral, no es ese momento cuando sueltan la información, sino que tiene que haber un trabajo previo muy necesario que le haga sentido. Gracias, Socorro. Yo me voy a quedar con lo de la operación bikini, que me parece muy interesante, aplicado a... Hay que prepararse antes. Es una buena. Bueno, seguimos. Paloma. Gracias. Habéis tocado ya de entrada el siguiente principio, que es el tema de las capacidades en el Consejo, que por cierto es uno de los temas que nos preguntan bastante en la audiencia ahora, no solo por el perfil, si hace falta un perfil, ya lo mencionábamos antes, quizá algo nuevo de consejero o consejera independiente con capacidad de entender estos temas, ¿dónde situamos esta agenda? En una comisión específica de sostenibilidad, dentro de los estatutos de alguna otra, la hacemos específico, este mandato. Hay varias preguntas al respecto y me gustaría preguntaros por vuestra experiencia tanto a Patricia como a Mamen, porque ambas habéis estado o estáis en comisiones de sostenibilidad, empezando por Patricia. Pues muchas gracias, Paloma. A ver, nosotros, bueno, yo formo parte de la Comisión de Sostenibilidad, Nombramientos y Retribuciones. En nuestro caso lo tenemos adjunto en esta comisión, pero debo deciros que ha habido muchísimos debates y muchísimas conversaciones a tal respecto, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es: ¿qué queremos? ¿Tener la sostenibilidad en el Consejo o un Consejo sostenible? Y esto viene un poco como con el tema de mover un árbol. O sea, cuando tú tienes que mover un árbol, pues yo lo que prefiero es agarrarlo del tronco y moverlo fuerte para moverlo de los cimientos, ¿vale? Pues para que efectivamente el árbol entero se mueva. Porque si lo que hago es tirarle una piedra, pues moveré un trocito del árbol y lo mismo me cargo un pájaro. Con lo cual, en ese sentido, mi opinión es que todo el consejo, de alguna manera, no se puede restringir la parte de sostenibilidad
únicamente a una comisión, un grupo, un reporting, el formato lo podemos hablar después, sino que realmente creo que se tiene que generar la conciencia, la conciencia, las dos cosas, de la sostenibilidad en todos los miembros del Consejo. O sea, yo creo que el árbol hay que moverlo desde abajo. Podemos, evidentemente, poner algún pajarito que sea específico y que nos inspire, pero no podemos delegar en una sola persona. El nuevo perfil es perfecto, pero no delegarlo en una única persona, como de alguna manera es esto es lo tuyo, como en mi caso, tú eres la teleco, arréglame la videoconferencia. No, perdona, es que la videoconferencia la tenemos que utilizar todos, porque si no, no nos vemos, ¿no? Pues en este sentido, yo creo que hay que generar pues a través de capacitación, a través de concienciación, de secciones específicas, lo que es el awareness, ¿no?, de todos los miembros del Consejo, a través de formación y si puede ser incorporándose nuevos perfiles. Si una comisión o no, a ver, nosotros hemos hecho hasta estudios comparativos de lo que se está realizando en empresas similares a las nuestras y debo decir que muy poquitas tienen una comisión independiente únicamente dedicada a la parte de la sostenibilidad. Yo siempre lo he dicho, me da igual el nombre que le pongas, pero ponle uno. Me da igual que esté en auditoría, me da igual que esté en nombramientos y retribuciones, me da igual que sea un grupo de trabajo que esté adscrito directamente al Consejo, pero necesito que tenga voz en el Consejo, porque el árbol es el Consejo, no los pajarillos que tenemos ahí arriba, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, las empresas, en función de sus capacidades económicas, quiero decir, pues tienen determinadas herramientas a su disposición, pero si no, es que el Consejo debe decidir, porque la estrategia es indelegable, que si la sostenibilidad está dentro de esa estrategia, si queremos un Consejo sostenible, hay que dedicar esfuerzos humanos y materiales para generar esa formación y esas capacidades. En una comisión, en la otra, como un grupo o como se quiera, pero pongámosle un nombre para que exista y que en el Consejo se escuche esa voz y las decisiones se tomen en el Consejo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Gracias, Patricia. Mamen, ¿cuál es tu experiencia? Y volviendo al tema de las capacidades y los roles, ¿notáis o habéis notado con tu experiencia que se requieren capacidades nuevas todavía no presentes a nivel del Consejo? Bueno, vamos a ver, yo creo que en esto no hay recetas, como en otras muchas cosas. Yo creo que los consejos, si nuestra actuación fuera aplicar recetas, sería, todos los que estamos en un consejo sabemos que es mucho más difícil que todo esto, ¿no? Yo lo que sí que creo que lleva, que los consejos tienen que actuar una vez hayan pensado, ¿no? Pensado cuál es y analizado si lo tienen que tener separado, si lo tienen que tener junto, si puede estar incluso dividido entre distintas comisiones. Es mucho más importante el ejercicio de análisis de cómo tu consejo va a aterrizar la estrategia de sostenibilidad para hacerla efectiva, que en el fondo no se trata de que lo trate más una comisión de otra, sino cómo eres capaz de trasladarlo al día a día y de hacerlo efectivo, ¿no? Me parece que hablando de capacidades, es importante las capacidades del Consejo, pero es mucho más importante las capacidades del Ejecutivo en este tema, ¿no? Es decir, y de trabajar conjuntamente en este sentido. Al final, yo pongo un ejemplo en estos temas que a veces son muy debatidos, yo pongo un ejemplo muy sencillo, creo que de entender, porque, por ejemplo, de los temas de riesgos nadie discute hoy en día, ¿no? De la importancia que tienen, de que es un tema indelegable del Consejo, de la importancia que tienen los mapas de riesgos, de cómo hay que hacerlos bajo una metodología. En fin, esto hace muchos años en los consejos pues era una novedad y hoy en día no nos parece ninguna novedad, nos parece una cosa del día a día, ¿no? ¿Cómo integremos, por ejemplo, todos los riesgos que provienen de esta parte que llamamos no financiera, ¿no? De los riesgos de cambio climático? Pues evidentemente se necesitan unas capacidades específicas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que los modelos que están pensados hoy en día más tradicionales para riesgos, pues están muy enfocados en medir impactos que tienen más que ver, pues sí, pues operacionales, estratégicos, todo lo que quieras, que tienen más que ver con la consecución inmediata de tu estrategia, de tus objetivos, ¿no? Cuando tú mides impactos, por ejemplo, de riesgos derivados del cambio climático, te tiene que cambiar completamente la percepción temporal, porque no tienes prácticamente ningún riesgo de cambio climático este año ni el que viene. Entonces, pero sin embargo los tienes que integrar en los modelos de riesgos de las compañías.
¿Quién es más responsable? Pues a mí volvemos un poco al esquema de Patricia, que esto de alguna manera lo aborde en su totalidad una comisión de auditoría que tiene, o una comisión de riesgos que de alguna manera tiene estas capacidades de riesgos, o de alguna manera se divide entre dos comisiones, aunque llamémosle de manera conjunta y coordinada sea la comisión de auditoría la que finalmente pueda tener la visión global. No importa tanto el cómo, sino como que se lleve a cabo de verdad, ¿no? Con una reflexión profunda sobre estos temas, ¿no? Y luego sí me gustaría hacer también una reflexión al hilo de una de las cuestiones que habéis comentado antes de la información no financiera, de cómo abordarla, de que el Consejo cómo debe trabajar con ella. Me parece muy importante el foco que hemos dicho antes de no trabajar con ese foco o ese objetivo de obtención del dato, sino entender que la obtención del dato o el reporting es un camino, ¿no? Es decir, es a partir de esto qué información obtengo yo con esos datos. Como una información no financiera quizás es una publicación, llamémosle, o un reporting que haces una vez al año, pero debe de trabajarse a lo largo de 12 meses, pues porque en cuanto publicas la información no financiera, o por lo menos nosotros, desde luego, yo los consejos en los que estoy, estás trabajando a su vez con un cuadro que pone áreas de avance para el año, un plan de acción sobre mejoras, y que a lo largo de todo el año estás el resto de meses trabajando para que el siguiente reporting, la siguiente información tenga una mejor obtención, tenga un grado de coherencia mucho mayor, tenga una robustez el dato, y ahí estás tocando no solamente la información, sino los sistemas de información, la coordinación de los equipos y, por supuesto, el objetivo final de ese dato, ¿no? Creo que, lo decía casi al principio, ¿no? Creo que uno de los errores que podemos cometer es fijarnos en las herramientas, que son importantes, pero que sin duda son herramientas, y no en el objetivo final de las mismas. Al final, en un informe no financiero, en los elementos de riesgos que estamos valorando, la pregunta es: ¿por qué estamos midiendo emisiones? ¿Para dar el dato o porque esto realmente nos debe preocupar, ¿no? ¿Por qué medimos la diversidad en las compañías? ¿Por qué tenemos este reporting, SASB, TPC, lo que queramos, ¿no? Que al final estamos midiendo datos que son claves para el talento, ¿no? Desde un punto de vista de consejo es que el talento es clave en la compañía, ¿no? Es que la diversidad es clave para abordar el futuro, ¿no? ¿Por qué medimos nuestra cadena de valor? ¿Por qué estamos obteniendo datos de cómo actuamos con proveedores o como con clientes, ¿no? ¿Por qué es importante? Ahí estará la clave de nuestra resiliencia, de nuestra robustez, de la capacidad y flexibilidad de respuesta que tengamos a futuro. O sea, el porqué del dato, ¿no? Y yo creo que esta es la parte donde el Consejo debe poner todo su acento, con independencia de que, insisto, nos fiemos más o de alguna manera lo hagamos bajo un paraguas que lo que nos permite ser, bueno, pues hacerlo de una manera estandarizada y hacerlo de una manera que llegue al mercado. Pero el final no es la herramienta, sino el porqué del dato, ¿no? Completamente de acuerdo, Mamen, y además esto vuelve quizá al inicio de nuestra conversación, a la verdadera implicación estratégica que tiene todo esto. Cada uno de estos componentes toca un área definitivamente crítica para la empresa, ¿no? Iria, pues seguimos contigo. Y ya llegamos al quinto principio. Lo hemos tocado ya mucho, pero hemos definido en el documento, como comentaba Mariluz, es que el Consejo debe velar para que se diseñe una hoja de ruta en materia de sostenibilidad. Hay una pregunta en el chat que os la voy a lanzar ya porque tiene mucho que ver y así, como queda poco tiempo, las vamos respondiendo. Y lo que nos dicen es, ¿cuál creéis que es el mayor hándicap entre la estrategia, objetivos de la compañía y la implementación y consecución? Ponen ejemplos: un flujo escaso de datos, la falta de conocimiento en la organización, la falta de recursos. Así que yo os invito a reflexionar sobre esto y sobre todo sobre cómo puede ayudar al Consejo a priorizar. Es que ha salido a lo largo de toda la tarde. Al final es cierto que cada compañía tiene que tener el foco, obviamente, en distintos aspectos, ya no solo en materia de sostenibilidad, sino en otros, pero por supuesto en materia de sostenibilidad y cómo puede hacer el Consejo para ayudar. Emma, Jorge, finalizamos con vosotros, así que si quieres empezar tú, Emma. Pues mira, en mi experiencia formulando estrategia durante muchísimos años en mi vida, la mayor dificultad para implementar una estrategia suelen ser los planes de acción, digamos, claros, concretos, sobre todo con responsables concretos.
Y esto se puede aplicar a una estrategia general o a un tema como el que estamos hablando en este momento. Para poner en marcha una estrategia de sostenibilidad, yo creo que no importa mucho el tamaño de las compañías. Lo que importa de verdad es identificar el grado de materialidad y cómo van a ser las relaciones que vas a tener con los distintos stakeholders que son claves para la sostenibilidad. Creo que Mamen ha hecho un resumen bastante bueno cuando ha ido hablando de distintos KPIs y de distintos elementos verdaderamente importantes. Y en el chat de preguntas había también referencias a distintos sectores tradicionales que en este momento yo creo que son de los que se están adaptando, como el caso de la banca, de una manera más rápida a este nuevo entorno de la sostenibilidad. Estamos viendo que estos sectores como la banca tiene un perfil de banca responsable y una financiación impulsada por la regulación que les está obligando a cambiar todos sus procesos y a pensar en términos de sostenibilidad. Y en la edificación que estabais mencionando es la regulación la que está haciendo que las compañías promotoras inmobiliarias y constructoras tengamos que tener en cuenta los diseños, digamos, de las casas que promovemos y los materiales que utilizamos. Entonces, en realidad lo que tenemos es que analizar en nuestro negocio cuáles son los elementos sustanciales para impulsar la sostenibilidad. Y a partir de ahí, lo que son los llamados planes directores, los tradicionales planes directores de responsabilidad corporativa, que llevan muchos años, digamos, avanzando en esta línea y distribuyendo tareas y KPIs para cada una de las funciones, tanto de negocio como de las funciones transversales de la organización. Preguntaban en el chat, pues, ejemplos de KPIs o ejemplos de modelos para el seguimiento de la ESG. Y tenemos desde los normas como el GRI o como el A1000, pero yo recomiendo, a mí en mi vida profesional me ha ayudado mucho, el que os cojáis un índice de estos como el Dow Jones Sustainability Index y penséis qué le falta a vuestra compañía para poder entrar en ese índice, o si de verdad quisierais presentarla a ese índice, qué necesitáis seguir, analizar y medir, siempre teniendo en cuenta, como Mamen ha indicado antes, de verdad que es importante para vuestro negocio y para el desarrollo sostenible de la compañía. Gracias, gracias Emma. Has tocado además una cosa que a mí desde luego me gusta mucho, que es la parte de regulación, y si todo esto viene obligado por la regulación o son las compañías las que se están anticipando, pero eso ya no da para el debate de hoy. Jorge. 50-50. Bueno, pues... Yo creo que hay opiniones para todos los gustos, Emma. Bueno, siguiendo este hilo conductor, yo creo que una de las claves es el compromiso de cantidad, cómo te posicionas, ¿no? Voy a coger el guante de la banca. La banca quizá tiene una hoja de ruta fijada desde hace 10 años y está jugando con un poquito de ventaja, ¿no? Es verdad que sabéis que desde 2008 con la crisis financiera el foco estuvo en la G. Lo importante en aquel momento era recuperar la confianza del sistema financiero y se hizo mucha énfasis en el Consejo de Administración del Gobierno Corporativo para fomentar la integridad, la transparencia, la responsabilidad en todos los negocios de la banca y para todos los stakeholders. La evolución ha sido con un peso importante de la RSC. Yo destacaría cómo la banca ha ido avanzando en la educación financiera, que es anticipar de alguna manera las finanzas sostenibles. De alguna manera la banca está en el ADN de las personas y había que ayudar al cliente a ahorrar de forma más inteligente, a invertir de forma más inteligente y sostenible, ¿no? Y luego temas de inclusión financiera, que la banca pues, ha sido pionera, ¿no? De no dejar nadie atrás en la educación financiera de las personas. Y ahora llegamos a las finanzas sostenibles, a la ley de activismo, la ley de divulgación, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí pondría el símil, primero, o sea, una transformación enorme de nuevo para la banca, ¿no? Y además integral, holística, que afecta a toda la organización y que va a afectar al modelo de negocio. Yo pondría el símil aquí de querer estar fit, ¿eh? Si una persona tiene un propósito de que quiere estar sano y quiere ser deportista,
pues tendrá que fijar qué grado de salud quiere tener. Es decir, para ser un ciudadano que come bien y que duerme bien y que bueno, pues camina, o bien que quiere ser deportista y que quiere ganar campeonatos locales, o que quiere ser pues deportista de élite, que quiere ser Cristiano Ronaldo o Carolina Marín, por cierto, que es campeona del mundo y de bádminton y la tenemos un poco olvidada, ¿no? Bueno, pues este es la reflexión que se tienen que hacer los consejos de administración y las compañías. ¿Qué grado de compromiso quieren adquirir y cómo quieren posicionarse? Y aquí es donde viene, pues, asegurarse desde el Consejo de Administración pues que se están estableciendo las prioridades adecuadas, que además se está creando las políticas y los procedimientos adecuados para cumplir la estrategia y los objetivos que nos fijemos. ¿Qué talento y qué recursos pues debemos requerir? También cómo se va a hacer la divulgación de todo esto, tanto las políticas de comunicación interna, comunicación externa, y cómo afectar, lo más importante es hacer descender cómo vamos a cambiar nuestros modelos de negocio para hacerlos más sostenibles y cómo vamos a acompañar al cliente. No solo que la entidad sea sostenible, sino esta extensión de la educación financiera, pues la educación en finanzas sostenibles, ¿no? Ese es el gran reto que tiene por delante la banca y que, como digo, está basado en el compromiso y en el posicionamiento. Y yo creo que los consejos de administración, en general, la misión que tienen es dar claridad y certidumbre en todos estos aspectos. Bueno, pues hemos llegado un poco al final. Ahora os vamos a proponer un reto que tenéis que ser capaces de cumplirlo, porque habéis hablado de muchas cosas, hay muchísimas preguntas, o sea que nos da para muchos debates. Habéis hablado de licencia social, de que no se puede ir con un solo ojo, hay que dar soluciones. Habéis hablado mucho de rentabilidad, hablamos de negocio, de permear esto en la organización. Hay preguntas que dicen talento, cultura o remuneración. ¿Esta de qué va? Esa operación bikini que decía Socorro, ese camino del dato, pero que va hacia la gestión. Esa discusión sobre capacidades, que tampoco sabemos cuál es la fórmula, pero seguiremos debatiendo. Entonces yo ahora os propongo en un tuit, porque son segundos, que nos dejéis un mensaje. Y pensar que ha habido preguntas que nos dicen, no habléis solo para las cotizadas, hablar también para las no cotizadas, para aquellas multinacionales que a lo mejor el centro de decisión está lejísimos. Entonces yo os propongo ese tuit, pues no sé, a lo mejor es la sostenibilidad realmente un elemento de liderazgo, de gestión, de visión empresarial que tiene que acometer el Consejo, o es verdad que también alguna vez se ha dicho, a lo mejor es algo que está quitando tiempo al Consejo y lo está desviando del objetivo principal del negocio. ¿Qué es la sostenibilidad? Darnos un tuit y pensar pues, en todo tipo de empresas. Yo voy a abusar. Venga, por orden. Emma, empiezas tú. Un tuit. Yo voy a abusar del ejercicio que habéis hecho y es que a mí me ha encantado la definición de sostenibilidad que habéis puesto y la voy a repetir continuamente. La he repetido una vez y la repito para terminar. Sostenibilidad es la orientación estratégica que busca crear valor económico, social y medioambiental en la empresa y en su entorno en el corto y en el largo plazo. Y perdonadme que no sea original, pero es que me ha parecido que resume todo lo que hemos hablado fenomenal. Perfecto. Muy bien, Emma. Yo la definiría la sostenibilidad como el propósito de creación de valor compartido. Yo diría que en el futuro, sin ser sostenible, no se va a poder ser rentable. Pues yo más que la definición, que estáis definiéndolo muy bien y de manera muy amplia, casi hablaría de algún elemento que sí es de la definición, que es el cómo, ¿no? Y es que el compromiso de sostenibilidad se impulsa desde arriba, desde el liderazgo. Muy bien. Jorge. Bueno, yo más que definir sostenibilidad, la implicación de todo esto. Estamos en un giro que yo le llamaría copernicano empresarial. Quiero decir que es un cambio de pensamiento enorme, un cambio de paradigma enorme que está centrado en las personas y en el planeta. Y entonces esto pues, va a suponer una transformación enorme que se tiene que liderar desde los consejos de administración, desde las comisiones de dirección, desde el propósito y desde la cultura de las organizaciones. Ese es el resumen. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar. Yo les voy a pasar la palabra a Paloma y Iria para que cierren, pero lo que habéis hecho ha sido no responder a preguntas, sino abrir muchísimas más. O sea que esto es lo bueno de un debate, cuando
responde a algunas, pero crea muchas más. Muchísimas gracias y la verdad es que ya os pasaremos las preguntas que hay, pero son muchas y muy interesantes. Y eso, Pues, me da pie a hablar de los siguientes pasos, porque todavía tenemos a mucha gente conectada, lo cual también creo que es una muestra del interés que suscita y que ha suscitado vuestra participación y vuestros comentarios, que en realidad este es el principio. Nosotros acabo de colgar en el chat el documento, ya ha salido, ya está a disposición de todo el mundo, que lo queráis leer, que no queráis dar feedback, pero han surgido muchos temas, muchas preguntas, es un tema que hay que seguir profundizando y nuestro compromiso es seguir haciéndolo. Entonces, seguiremos trabajando, ya hemos hablado de los temas más generales y el plan es ir profundizando en algunas de estas cuestiones y de los principios que hemos puesto sobre la mesa con vosotros, que ya sois parte del equipo, con miembros de la audiencia, por supuesto, con las más de 70 personas que forman parte del Foro de Sostenibilidad y que es un auténtico lujo compartir con ellas. Así que esto es solo el principio, queda mucho por hacer y contamos con todos vosotros. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Ya cerramos. Muchas gracias. Y de nuevo, muchísimas gracias por las aportaciones y creo que tenemos trabajo por hacer, eso es lo malo, porque como decían tanto Mariluz como Paloma, aquí lo que surgen son todavía, si en vez de 5 principios y recomendaciones tenemos que poner 25, así que han salido muchos temas para tratar. Así que nada, agradeceros muchísimo la presencia a todos los que han venido, a EGECON y también a Paloma, que nos ha ayudado con toda esta gestión del que después es muy difícil para nosotros apañarnos el webinar para arriba y para abajo. Así que nada, sin más, nos despedimos y muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Adiós, adiós.